Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad, incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero ¿realmente entendemos qué es electricidad? Aunque hay varias definiciones del término electricidad, probablemente no entiendas este concepto, así que para poder comprenderlo es necesario empezar desde lo más básico. Todo en nuestro entorno, desde el agua y el aire hasta las rocas, plantas y animales, está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a partículas diminutas conocidas como átomos. Estos átomos, a su vez, están formados por partículas aún más pequeñas conocidas como protones, neutrones y electrones. Aunque ya se ha descubierto partículas subatómicas, en esta ocasión no hablaremos de ellas. El núcleo del átomo contiene protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Los electrones que tienen carga negativa orbitan alrededor del núcleo. Como una analogía, el átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo actuando como el Sol y los electrones como los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, como el movimiento a través de un campo magnético, el calor, la fricción o una reacción química. Cuando un electrón se libera, deja un espacio que debe ser ocupado por un electrón que ha sido removido de su órbita en otro átomo. A medida que los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Esto es la base de la electricidad. La conocida expresión "los opuestos se atraen" es muy cierta en el caso de las cargas eléctricas. Las cargas poseen un campo eléctrico invisible que las rodea. Cuando dos cargas con la misma polaridad están cerca, se repelen entre sí. Por otro lado, cuando dos cargas con polaridades opuestas están cerca, sus campos eléctricos interactúan para crear atracción entre ellas. Cuando observamos el flujo de electricidad, es importante tener en cuenta sus características. Hay tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, la tensión o voltaje y resistencia. La corriente se mide en amperios y se refiere al flujo de electrones libres en una dirección específica, átomo por átomo. La cantidad de electrones que pasan a través de una sección transversal de un conductor en un segundo determina el amperaje. Cuando hablamos de corriente eléctrica, es importante considerar la dirección en la que fluye dicha corriente. Hay dos teorías diferentes al respecto: el flujo convencional y el flujo de electrones. En cuanto al flujo convencional, esta teoría sostiene que los electrones fluyen del polo positivo al polo negativo. Fue propuesta por Benjamin Franklin en una época en la que se sabía muy poco sobre la electricidad. Según esta teoría, la electricidad representada como un flujo invisible tiende a moverse a través de un conductor desde el polo positivo hacia el polo negativo. La teoría de Benjamin Franklin se convirtió en la convencional en la teoría eléctrica, matemática, libros de textos y equipo eléctrico durante los siguientes 100 años. La teoría del flujo de electrones sugiere que los electrones se desplazan desde una carga negativa hacia una carga positiva. A medida que se adquirió mayor conocimiento sobre el comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que estos fluyen en dirección opuesta, es decir, de la carga negativa hacia la carga positiva. Dado que los electrones poseen carga negativa, son atraídos por cargas positivas y repelidos por cargas negativas. A pesar de que se ha confirmado que la teoría del flujo de electrones es la correcta, la teoría convencional del flujo o flujo convencional sigue siendo predominante en la industria. Cualquier teoría puede usarse en la medida en que las orientaciones sean correctas. La tensión, también conocida como voltaje o diferencia de potencial, se mide en volt y es la fuerza aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que genera el flujo de corriente eléctrica. El flujo de corriente en un conductor depende de la cantidad de tensión eléctrica o voltaje que se aplica. Entendamos mejor esto con una analogía. Podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estamos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión o diferencia de potencial a este. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: tensión de corriente directa y tensión de corriente alterna. Corriente directa. Mediante este método, la tensión impulsa a los electrones a fluir de manera continua en una dirección a través de un circuito cerrado. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir en una dirección y luego en la dirección opuesta, alternando rápidamente.
La tensión suministrada por las empresas proveedoras de electricidad para los hogares, fábricas y oficinas en general es del tipo de corriente alterna. Resistencia es la tercera característica de la electricidad. La limitación al flujo de electrones a través de un conductor se denomina resistencia, la cual se mide en ohm y se representa con la letra griega omega. En términos generales, hay 4 factores que influyen en la cantidad de resistencia: el material, la longitud, el área de sección transversal y la temperatura. En cuanto al material, la cantidad de flujo de electrones está relacionada con la facilidad con la que ciertos átomos liberan y aceptan electrones nuevos. Los materiales que facilitan este proceso se conocen como conductores. Por ejemplo, el cobre, la plata y el aluminio son ejemplos de buenos conductores. Los materiales que retienen sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, el vidrio y la porcelana, por ejemplo, son buenos aislantes. Tanto los conductores como los aislantes desempeñan un papel fundamental en la operatividad. Por ejemplo, un cable eléctrico para una lámpara tiene un conductor de cobre en el interior y un revestimiento aislante alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del conductor de cobre para iluminar la lámpara, mientras que el revestimiento retiene los electrones en el interior para prevenir descargas eléctricas y otros problemas. Longitud. A medida que la longitud del conductor aumenta, también lo hace su resistencia. La resistencia se incrementa o disminuye en proporción a la longitud del conductor. Por ejemplo, un conductor de 2 metros de longitud tendrá el doble de resistencia que un conductor de 1 metro de longitud. Área de sección transversal. A medida que aumenta el área o corte transversal de un conductor, su resistencia disminuye y viceversa. Por ejemplo, si el área de un conductor se duplica, la resistencia se reduce a la mitad. Finalmente, la temperatura. Normalmente, al aumentar la temperatura de un conductor, también aumenta su resistencia. El factor de la temperatura no es tan predecible como los otros factores, pero es importante tenerlo en cuenta al trabajar con electricidad. Ahora que conoces bien cuáles son los principios fundamentales de la electricidad, acá te dejaré un video que seguramente te va a interesar. No te lo pierdas.